Recesión, inflación, desindustrialización, guerrerismo, corrupción, represión, vasallaje. Esta la realidad innegable del presente europeo. Europa aparece en caída libre, como una sombra de su pasado, como un fantasma de sí misma. En esta transmisión vamos a realizar un análisis de las causas profundas de la decadencia europea a partir de una mirada al pasado, al presente y al futuro del viejo continente. Comenzamos. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 255 de Demoliendo Mitos en la Política Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba. Al otro lado de la pantalla y al otro lado del viejo continente, desde Madrid, España, nos acompaña Juan Antonio Aguilar. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estoy, a la orden. Querido Juan Antonio, hoy comenzamos un programa especial, una transmisión especial, porque en lugar de realizar un análisis de los hechos cotidianos, de la geopolítica del día a día, vamos a recorrer el pasado, el presente y el futuro de Europa. El pasado, en primer lugar, para determinar las causas del presente, el presente para un diagnóstico de la situación actual y el futuro como una mirada hacia los posibles destinos de Europa, tanto negativos como posibles también proyectos esperanzadores, ¿sí? De salvación, por llamarlo de alguna manera, o por lo menos de fin de la caída, ¿sí? Comencemos entonces con el pasado, ya que en todas las imágenes, narrativas, discursos de los líderes occidentales, europeos y estadounidenses, a menudo presentan una imagen del pasado completamente distorsionada, a partir de la cual comienzan con la cantinela de Rusia quiere la invasión de Europa, la Unión Soviética generó la opresión del este de Europa y de toda Europa. Stalin y Hitler representaban exactamente lo mismo. Bueno, toda una serie de elementos de reescritura de la historia como sostén para la situación actual. Si retrocedemos en el tiempo, al tiempo histórico de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra, del comienzo de la Guerra Fría, ¿qué situación presenciamos ahí? ¿En qué medida el famoso, por ejemplo, el famoso pacto entre Molotov y Ribbentrop, los ministros exteriores de la Unión Soviética y de la Alemania nazi, realmente representó una alianza del mal o en realidad eso respondió a los designios de Reino Unido y de los Estados Unidos? ¿Por dónde comenzamos, Bueno, Antonio? está muy bien porque empezar por ahí es casi por empezar por el fin de Europa, ¿no? Por lo que pues, viene, lo que ocurre posteriormente a ese pacto y la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que un poco en contexto, y si me permites, breves minutillos, ¿no? Es decir, vamos a intentar esclarecer un poco qué entendemos como Europa. Y también avisar que a lo mejor voy a soltar alguna cuestión que puede ser muy polémica y lo entiendo perfectamente. Es decir, yo aquí traigo, bueno, pues lo que yo he podido reflexionar con mi conocimiento a lo largo de los años sobre la cuestión de Europa. En primer lugar, decir que Europa no es un país, no es un Estado, no es una nación en sí misma. En todo caso podemos determinar como una civilización, pero es una civilización que entronca con el resto de Eurasia. Si uno va a los orígenes históricos, ve que en Europa a lo que llegan son diversas oleadas de pueblos indoeuropeos que vienen todos de Asia. Igual que llegaron a Persia, a la India,
incluso al norte de China, son oleadas de pueblos indoeuropeos. Y bueno, pues a esta península de Eurasia acaban llegando una serie de pueblos que tienen una particularidad, y es que va a ser forjadores de distintos imperios. Y bueno, pues se conforma una tradición europea, basada sobre todo a partir del mundo grecorromano, basada en la filosofía, en la razón, el derecho, la república, el desarrollo de las artes, la ciencia. Esto es lo que tradicionalmente siempre se entendía como lo europeo. No quiere decir que otras civilizaciones no cultivaran las artes, pues por supuesto, es decir, o la ciencia o la filosofía, claro que sí, ¿no? Es decir, pero bueno, aquí tomaron una determinada forma que quizás en su manera más elaborada podría ser el Imperio Romano. Un imperio terrestre que dominó lo que se denominaba el mundo conocido por los europeos, lógicamente. China estaba, también era un imperio, el imperio del centro, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Es decir, y también estaban los pueblos precolombinos en las Américas, es decir, pero lo que los europeos entendían como el mundo conocido era lo que conformaba Roma. Roma, el derecho, la república, la ciudadanía, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna manera en Europa, una vez que cayó el Imperio Romano, ha habido una especie de impulso a la reconstrucción de ese imperio. Y así pues, vimos el Sacro Imperio Romano Germánico, ya con los pueblos germánicos añadidos a lo que era la idea imperial, ¿no? Y la aparición luego ya de otros imperios terrestres que también de alguna forma emulaban ese deseo del Imperio Romano, ¿no? Por ejemplo, el Imperio Español, el Imperio Portugués, el Imperio Ruso, zar, viene de la palabra, es un derivado de la palabra Kaiser, César. Y posteriormente el Imperio Francés. Y finalmente podríamos denominar ya en la época del imperialismo claramente al Imperio Británico, el Imperio Alemán o el Imperio Austrohúngaro, donde, bueno, pues aquí entra ya por el desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo, entra ya el aspecto colonial, que sí, bien, digamos, en su forma literal existía en todos los imperios, porque todos desarrollaban aspectos coloniales, pero también es verdad que la ciudadanía se la acaba dando independientemente del pueblo de fuera, ¿no? Es decir, de hecho, cuando en el Imperio Romano hubo 3 emperadores que nacieron en Hispania. Entonces, es decir, eso nos indica, bueno, pues que como imperios terrestres, pues sí, se colonizaba, pero también se asentaba el imperio. Es decir, se absorbía a esos pueblos para que fueran parte del imperio. No así los imperios comerciales como el británico, que ha sido fundamentalmente colocaban puntos de apoyo donde hacer comercio y expoliaban de esos determinados pueblos. Incluso países que no han sido imperio, como por ejemplo Bélgica, que tuvo colonias importantes en África, el Congo belga, por ejemplo, ¿no? Y donde, bueno, pues los imperios talasocráticos, imperios marítimos, no es que hayan dejado mucho rastro de su paso por esos pueblos, véase lo que he dicho de Bélgica, del Congo belga, ¿no? O la India, ¿no? Es decir, como parte del imperio británico. El caso es que, bueno, en esa época del imperialismo, pues las contradicciones internas llegan a producir la primera guerra interimperialista, que es la Primera Guerra Mundial, que afecta sobre todo a Europa. Una guerra que acaba con 2 hitos fundamentales. Uno es la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa, con la construcción del primer Estado socialista, y el otro es el final de la guerra con un tratado, el Tratado de Versalles, que es el que va a provocar una crisis en Alemania que llevará a un cambio de régimen y que llevará a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si tenemos que buscar orígenes de la Segunda Guerra Mundial, al primero que tenemos que referirnos es al Tratado de Versalles, porque eran unas condiciones tan leoninas, tan exageradas contra Alemania que provocó que ese pueblo pues se confrontara, se enfrentara a esas condiciones
y dieron lugar a lo que vino después, ¿no? Posteriormente, es decir, simultáneamente a la Revolución Rusa, pues se produce la aparición del fascismo, porque lo que hay es una crisis del modelo liberal. Es decir, tras la Primera Guerra Mundial, esas contradicciones interimperialistas llevan a una crisis del modelo liberal, del capitalismo, de la democracia burguesa, etcétera, etcétera. Y aparece, aparte del socialismo real en la construcción soviética, aparece también pues, el fascismo, que es una especie de nacionalismo soberanista, algunos le llaman derecha socialista, algunos politólogos, ¿no? Bueno, pues que tiene unas formas. Y en ese momento, en esa Europa, lo moderno era eso. Es decir, o el socialismo versión soviética, o el fascismo versión fundamentalmente italiana, que parecía que daba una fórmula de estabilidad al Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Se produce en 1929 la gran recesión, en el cual una crisis de superproducción capitalista va a llevar a otra vez a agudizar las contradicciones que ya existían desde la Primera Guerra Mundial, y se provoca esa Segunda Guerra Mundial. Bien, dentro de de cómo se va cebando la bomba de este conflicto, está en un momento determinado ese pacto Ribbentrop-Molotov, que es un pacto de potencias claramente que no son liberales. Por eso el mundo liberal, que sí surge posterior a la Guerra Mundial, ve a esos regímenes como enemigos en la misma forma. Es decir, cuando, bueno, pues tenían grandísimas diferencias, ¿no? Entre el nacionalsocialismo alemán o el socialismo soviético, ¿no? Pero digamos que eso los pone en gran peligro. Pero hay que decir una cosa, que es que cuando la Unión Soviética firma ese pacto de no agresión con la Alemania de Hitler, es el último de los pactos que otros países europeos han hecho con la Alemania de Hitler. Es decir, aquí, si a alguien hay que reprochar cosas así, pues tendrán que empezar a mirarse al espejo muchos de los países europeos, porque muchos habían firmado ya acuerdos y pactos. Es más, cuando la famosa reunión de Múnich, en 1937, por la cual se entrega a Alemania la región de los Sudetes de Checoslovaquia, su región que era de mayoría alemana, que había quedado dentro de Checoslovaquia con los repartos que se hicieron tras la Primera Guerra Mundial. Por eso digo que en la Primera Guerra Mundial ya están las semillas de la Segunda, ¿no? Bien, pues cuando se hace esa entrega, es un acuerdo que hacen Alemania, Francia, lo hacen con Hitler. Es más, en ese acuerdo, como no estaba sentada Polonia, Polonia decide entrar en el acuerdo e invade una región de Checoslovaquia, de la cual parece ser que nadie se acuerda. Así actuaron los polacos. En Polonia, donde había un régimen autoritario de carácter fascistoide, en el que gobernaba un Pilsudski, que era tan amigo de Alemania, que cuando fallece Pilsudski, Hitler va al entierro. O sea, es que, claro, yo sé que algunas de estas cosas son poco conocidas porque la historiografía oficial occidental intenta ocultarlo, para que de alguna forma no entendamos al final toda la historia, ¿no? Bueno, se produce esa Segunda Guerra Mundial. Juan Antonio, solo Sí. una descripción de la foto de izquierda a derecha, el acuerdo de Múnich, reseñado recién por Juan Antonio, Chamberlain, el ministro de Relaciones Exteriores británico, Daladier, el ministro de Relaciones Exteriores francés, bueno, conocido por todos, el bigotudo, a la derecha Mussolini, y a la derecha de Mussolini, Galeazzo Ciano, un diplomático, ministro de Relaciones Exteriores italiano de la Italia fascista también, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues este era el mundo que existía. Y entonces, cuando todos estaban haciendo acuerdos con la Alemania del Tercer Reich, hay un momento en el cual Stalin decide que unos dicen que por ganar tiempo, otros pues a lo mejor por aprovechar ciertas potencialidades industriales. Es decir, la Unión Soviética necesitaba máquinas, herramientas, necesitaba industrializarse.
Entonces, es decir, necesitaba intercambiar materias primas bueno, incluso antes, ya en la República de Weimar, con el Tratado de Rapallo, ya los oficiales alemanes se entrenaban en la Unión Soviética. Es decir, esto es así. Entonces, bueno, es decir, al final se produce esa guerra mundial, ¿verdad? De las causas, pues yo creo que sería un poco largo, pero es una guerra que acaba con la reunión de Yalta, la famosa reunión de Yalta, en el cual hay un reparto del mundo. Pues claro, es decir, el mundo era poco menos que Europa, con tanto la Unión Soviética como parte de Europa, que así era, los Estados Unidos, es decir, lo que eran las potencias occidentales, y el resto prácticamente eran colonias. El resto del mundo, toda África eran colonias. Es decir, en Asia prácticamente. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial incluso Irán es invadido por Gran Bretaña. Las Américas, pues bueno, pues era la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos del norte. Es decir, esto era el mundo. Y en Yalta hay ese reparto porque lo que surge es un mundo bipolar en el cual dos potencias se hacen dominantes de la situación a nivel global, en ese nuevo orden internacional bipolar que surge, y inmediatamente en el año 47 surge la Guerra Fría, que es el choque, la confrontación por la hegemonía global entre estas dos grandes potencias. Vale, y entonces, ¿cómo queda Europa en esa bipolaridad? Pues Europa queda dividida, el famoso telón de acero, que dijo Churchill, telón que levantan las potencias occidentales, que incluso crean una alianza militar para enfrentarse a la Unión Soviética. Se llama OTAN, esa misma que sigue hoy. La respuesta soviética fue el Pacto de Varsovia, pero fue posterior. Hay que entenderlo. Fue posterior. ¿Qué tenemos entonces? Una Europa ocupada. Algunos dirán, hombre, sí, la parte occidental ocupada ¿por quién? Había potencias vencedoras que eran europeas. Sí, Francia no venció. Francia fue derrotada. El Reino Unido le costó el imperio. El Reino figura, se sienta en Yalta, porque ahí se sientan, digamos, los vencedores militares, entre comillas. Está Francia también, que venció en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y está Estados Unidos y está la Unión Soviética. Y Europa, esa Europa occidental que denominaban el mundo libre, pues queda bajo jurisdicción norteamericana, con presencia militar norteamericana, con un modelo de política económica, a partir sobre todo de los acuerdos de Bretton Woods, norteamericana, siendo víctima de un imperialismo cultural que eliminó todo lo que podíamos denominar el alma europea que existía previamente a las guerras mundiales, porque todo al final se fue imponiendo sucesivamente en los años siguientes una cultura claramente americanomorfa, es decir, por tanto extraña, unas élites políticas y sociales formadas en los Estados Unidos, y todo para enfrentarse, este mundo libre, para enfrentarse a el bloque soviético que sí que era europeo, porque la Unión Soviética era una potencia europea. Y los países que quedaban bajo el área de influencia soviética eran países europeos. Es decir, que y esto yo sé que es polémico y a algunos se va a echar las manos a la cabeza, pero lo que es indudable objetivamente es que todo lo que conformaba el Pacto de Varsovia eran países europeos. Lo que dominaba en lo que ellos llaman el mundo libre se dirigía desde Washington. Esa es una realidad incuestionable. Y entonces tenemos una Europa, como digo, realmente ocupada, una Europa que en sus valores, aquellos de la ciencia, la filosofía, el derecho, la razón, estaba más en el este que en la zona occidental, donde ya una cultura claramente sensiblera, superficial, típicamente anglosajona, es la que se va imponiendo en la educación, en los medios de comunicación, en las modas, en el ocio, en las artes. Y definitivamente que es un continente que queda ocupado con una absoluta falta de soberanía. Hay unas décadas gloriosas donde
por medio de políticas keynesianas, se crea un estado de bienestar que solo tiene un objetivo, que es evitar el avance soviético. Es decir, que las poblaciones no pudieran ver en el bloque soviético algo atractivo y pudieran al final cambiar las reglas del juego en sus propios países. Por eso nace ese estado de bienestar. Y alguien me dirá, hombre, solo por eso. Bueno, pues hay un hecho empírico, y es que cuando colapsa la Unión Soviética, comienza a desarmarse todo ese estado de bienestar. ¿Por qué? Porque ya no hace falta. Porque Juan para qué Antonio, vamos a gastar dinero cuando ya no es necesario, porque el enemigo de enfrente ya no está. Dime, Gutiérrez. una pregunta. Por cierto, antes de la pregunta, una aclaración por una burrada dicha antes. Tanto Chamberlain como Daladier, los firmantes del Acuerdo de Múnich, en realidad no los, claro, no los ministros de Relaciones Exteriores, sino los primeros ministros de sus respectivos países. Era una cumbre de primer ministro. Ahí el único que era, digamos, de exteriores, un diplomático, era el conde Chiano. Iba con Mussolini. Con Mussolini. Chamberlain, de hecho, el predecesor, el antecesor de Churchill, ¿verdad? Bien, a propósito de Churchill y de el momento originario de la Guerra Fría. Vos recién caracterizabas los estados de bienestar, los cuales efectivamente generaron condiciones de vida muy positivas para los europeos occidentales, pero todo esto aparecía, ¿no? Todo esto aparecía en el paraguas de la Guerra Fría, del mundo dividido en dos partes, de la cortina de hierro, etcétera, etcétera. Este mundo dividido en dos comenzó a finales de la Segunda Guerra Mundial, como resultado de los acuerdos o la ausencia de acuerdos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. ¿Quería en ese entonces, y acá ahora sí la pregunta, quería Stalin en ese entonces un mundo dividido en dos, con incluso el muro de Berlín como de alguna forma símbolo de esta división, y a ambos lados del muro una carrera armamentística, aunque sí de alguna manera ordenada por la dinámica geopolítica de la Guerra Fría, la posibilidad de enfrentamientos indirectos, pero no de una guerra directa por la existencia de armas nucleares. Ahora, ¿quería Stalin verdaderamente esto, o en realidad los soviéticos, una vez derrotada la Alemania nazi, querían a una Alemania desmilitarizada, a una Europa central desmilitarizada y, de alguna forma, la colaboración o por lo menos una coexistencia pacífica entre el bloque occidental y el bloque oriental, el bloque soviético? ¿Cuál es tu visión sobre esto? La Unión Soviética tenía el mismo problema que tenía el Imperio Ruso. Necesitaba una serie de estados tampones, es decir, un espacio de militar que garantizara la seguridad de sus fronteras. Esto ya ocurría antes incluso de la Unión Soviética. Una vez al final de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente queda una Finlandia neutral, una Austria neutral, una serie de países en los cuales, bueno, pues la Unión Soviética podamos decir que puede garantizar que va a tener su seguridad, porque los enemigos no están a las puertas. ¿Dónde empieza a fallar esto? En Alemania. Porque Stalin propone la construcción efectivamente de un Estado alemán unificado y no repartido entre 4 zonas de ocupación. Son las potencias occidentales las que se niegan. Son las potencias occidentales las primeras que crean una República Federal de Alemania y permiten su rearme. Claro, esto tiene poco que ver con el muro de Berlín. El muro de Berlín hay que decir que se construye en el año 61 y la guerra como en el 45. Es decir, que entre 1945 y 1961 no hay muro de Berlín. Es que como los relatos los cuentan como los cuentan, da la sensación que es que Stalin en persona fue poniendo ladrillos allí en el muro de Berlín. El muro de Berlín se construye siendo primer ministro soviético Nikita Khrushchev.
¿Mm? Eso que tiene que quedar claro. El caso es que no se acepta la unificación alemana, con lo cual queda dividida en zonas de ocupación, tanto por un lado como por otro, y es cuando Churchill levanta aquello del telón de acero, se crea la OTAN y, en consecuencia, y como defensa, la Unión Soviética impulsa el Pacto de Varsovia y aquello que se llamó la soberanía limitada en su área de influencia, claro, para impedir el avance de la OTAN que luego se produjo tras el colapso de la Unión Soviética. Es que si no se hubiera producido luego, podríamos haber dudado de cuáles podrían ser las intenciones. Pero cuando tú ves que desaparece la Unión Soviética y entonces todo lo que era el Pacto de Varsovia va cayendo en bloque en manos de la OTAN y la OTAN va avanzando hacia las fronteras rusas, hombre, pues está muy claro entonces. Y está muy claro por qué el Kremlin en su día decidió aquella zona de influencia de soberanía limitada como territorio, digamos, que garantizara la seguridad nacional rusa de la Unión Soviética. Como contraejemplo, Austria, ¿verdad, Juan Antonio? Exactamente, ¿no? Y Finlandia fue neutral hasta hace Finlandia 2 también. días, ¿no? Exactamente. Es decir, es así. Es decir, entonces, bueno, pues esta Europa, que ya nace después de la Segunda Guerra Mundial, podemos decir que ya no es Europa. Es decir, ya no existe Europa en lo que es el bloque occidental. El bloque soviético sí es Europa. Yo sé que ya, como he dicho antes, esto escandaliza a algunos, pero es que es Europa. Y como toda civilización, antes incluso de las guerras mundiales, y como hemos hablado de los distintos imperios y demás, tiene sus luces y sus sombras, seguro, y muchas cosas a criticar, pero es un producto europeo. La construcción del socialismo real es un producto europeo. Es el primer Estado socialista el que se construye, es el primer foco para una revolución socialista a nivel mundial, etcétera, etcétera. Es un producto europeo que surge del pensamiento europeo, del desarrollo de la sociología y de la economía europea. En cambio, lo que se acaba instalando en la Europa occidental es algo que viene, aunque tenga raíces, viene impuesto desde fuera con unas formas que ya no son claramente europeas en el sentido tradicional del término. El modo de vida americano, el American Way of Life, no es estrictamente lo que la mente de cualquier europeo del primer tercio del siglo XX entendía por Europa. Y bueno, pues esa Europa que sufre la Segunda Guerra Mundial, pues ya no es Europa. De hecho, cuando es una Europa que ya no, que ninguno de los países europeos tiene soberanía, es decir, carecen de absoluta soberanía, comienza una construcción que empieza con el carbón y el acero, que luego se llamará Comunidad Económica Europea y posteriormente la Unión Europea, que es una construcción que tiene su origen también en los intereses norteamericanos. De hecho, todos esos padres de la Unión Europea son viejos políticos fracasados de la crisis liberal de antes de la Guerra Mundial, todos formados en Estados Unidos y traídos de nuevo para gobernar la Europa ocupada por los aliados. Jean Monnet, Konrad Adenauer, De Gasperi, todos esos padres de Europa eran todos. El único que intentó mantener una cierta soberanía fue el general de Gaulle en Francia. El único. Bien, bueno, pues así pues llegamos al presente, a esa Unión Europea, a esa que convertida simplemente en un brazo político de la OTAN como alianza militar, surgida bajo un lema muy claro, por su primer secretario general. Hay que mantener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo. Bueno, pues esa es la Europa que se construye, con Monnet, con Adenauer, con De Gasperi. Una Europa castrada, una Europa que no obedece ya a los valores tradicionales europeos, a aquellos que, por ejemplo, Oswald Spengler en su obra La decadencia de Occidente, bueno, pues dice, estamos en decadencia, fíjate, lo escribe, en qué año los escribe, ¿no? Bueno, pues porque ya venía efectivamente
esa tendencia descendente de lo que había sido la civilización europea, pues la del Renacimiento, la del Gótico y el Románico, la del Imperio Romano, la de la Hélade griega, ya no existe. Y en el presente, pues bueno, pues esto que se llama Unión Europea, OTAN, no es más que un instrumento de las élites, de las potencias anglosajonas, fundamentalmente, Estados Unidos, un instrumento contra Rusia y en el cual además convergen toda una serie de catástrofes que ponen en peligro su propia existencia. Europa, tal como, bueno, pues tal como era Europa, como hecho civilizatorio. Y aquí entraríamos, y tú lo has comentado al comienzo del programa, la desindustrialización, la crisis económica, la catástrofe demográfica, una cultura absolutamente importada y hiperindividualista, anómica, hedonista, frívola, superficial, unos flujos migratorios para construir un ejército industrial de reserva que sirva al capitalismo europeo, a las élites corporativas y parasitarias, unos medios de comunicación como instrumento de adoctrinamiento y de manipulación de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso que vemos hoy y que se sigue llamando Unión Europea, pero podría llamarse de cualquier otra forma, porque ya no tiene nada que ver con aquel pasado, ¿no? Juan Antonio, antes de comenzar con el presente, quiero retroceder una vez más hacia el pasado para establecer el foco en un momento histórico específico, evidentemente un parteaguas en la historia de Europa y de la OTAN, porque después de el comienzo de la Guerra Fría, a partir de una negociación en la cual la Unión Soviética con Stalin quería una Alemania desmilitarizada y neutral, como Austria, como Finlandia. Los británicos y los estadounidenses rechazan esto y como producto de ese rechazo nunca generan las potencias aliadas ganadoras de la Segunda Guerra Mundial con la Alemania derrotada, nunca generan un acuerdo de paz, por cierto. Alemania capitula, pero en ningún momento establecen un acuerdo de paz con las cuestiones limítrofes, con las cuestiones políticas en cuanto a la continuidad o la desaparición del Estado alemán previo. De hecho, formalmente ni siquiera desaparece el gobierno nazi de Alemania, ¿no? Porque ningún tratado determina esto en Claro. negro sobre blanco, la creación de una nueva Alemania unificada y desmilitarizada como la quería Stalin, sino que no, lo rechazan los británicos y los estadounidenses y generan a partir de los 3/4 partes de Alemania ocupadas por Francia, Reino Unido y Alemania, una Alemania militarizada y de ahí poco después metida en la OTAN. Frente a esto, claro, reacciona la Una, Unión Soviética y así comienza la Guerra Fría. una Alemania, es decir, ocupada, una Alemania como un protectorado títere. De hecho, no hay constitución alemana. Imponen una ley, la ley fundamental de Bonn. Hay que recordar que Bonn fue capital de la Alemania federal durante muchos años. Hasta la reunificación no se volvió a Berlín. Entonces, es decir, no había no se imponía ni constitución. El pueblo alemán no votó la ley fundamental de Bonn. Constitución actual, por cierto, claro, ¿no? es que son cosas que se suelen olvidar, y esto lo digo entre comillas, de forma muy interesada. Ahora, así comienza la Guerra Fría. Está la historia real detrás de la narrativa de los soviéticos queriendo la conquista del mundo y los chicos comidos por los comunistas y los niños comidos por los comunistas y todas estas estupideces. Bueno, ahora, Guerra Fría, en un momento, disolución de la Unión Soviética, caída del muro, bueno, primero caída del muro de Berlín, disolución de la Unión Soviética, y ahí aparecemos en un momento en el cual finalmente Occidente y Oriente podían regenerar una relación de paz
¿sí? Destruida como producto de los británicos y los estadounidenses al final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo ya todo capitalista, ninguna división económica, ideológica, todos capitalistas. Bueno, a partir de ahora generemos un esquema de seguridad global de paz con la inclusión de ya no la Unión Soviética, sino Rusia. Eso querían los rusos, más allá de la opinión de cada quien respecto a Gorbachev, a Yeltsin y al joven Putin. Los rusos querían eso. Querían es que incluso Ezequiel, pero se empezó antes. Que se empezó antes. Ya con la política de la disuasión y de la Ostpolitik alemana, ya se iba a una entente en la cual, de alguna forma, había que integrar todo el mundo socialista, integrarlo en esa comunidad europea. De ahí vienen las actas de Helsinki, los tratados de seguridad colectiva, el principio de la indivisibilidad de la seguridad nacional, etcétera, etcétera, que se suponía que eran garantías que llevaban a superar la Guerra Fría, todavía existiendo la Unión Soviética. Efectivamente, como tú dices, luego cuando ya se produce el colapso, la nueva Rusia, hay toda una etapa, incluso hasta la primera etapa de Putin, en la cual lo que se pretende es la integración en Europa. E incluso en la OTAN, por 3 veces. Lo pidió Gorbachev, lo pidió Yeltsin, lo pidió Putin. 3 veces dijeron que no. ¿Por qué? Porque lo que no querían era incluir a una Rusia que podía en un momento determinado levantar cabeza y entonces ser un peso pesado en Europa que determinara la política del continente a futuro, lo cual no interesaba a las potencias anglosajonas. Recordemos el lema con el que se crea la OTAN: los americanos dentro, los rusos fuera y los alemanes abajo. Lo de los rusos lo han mantenido a machamartillo, lo de los americanos dentro también, y harán consigo también lo de los alemanes abajo. Es decir, vamos, como para decir que esto es Europa, ¿no? Es decir, es que suena chiste, de verdad. Y efectivamente, así hasta que llega el momento de la decepción, que ocurre realmente empieza a ocurrir a partir de 1997 con la expansión brutal de la OTAN hacia las fronteras rusas, pero aún así se mantenía la esperanza. Ya es verdad que ya Putin en 2007 en la conferencia de seguridad de Múnich ya lanza el primer aviso de que no se puede seguir por este camino, porque este camino nos devuelve de nuevo a una situación en Europa de inseguridad. Luego ocurre el asunto de Georgia, donde se instala allí también un gobierno títere y se comete una provocación contra Rusia. Luego vino el asunto de Libia y de Siria y finalmente el golpe de Estado en Ucrania. Es decir, entonces en Rusia se llega a la decepción. Ya se sabe que no hay nada que hacer con esta Europa surgida después del colapso de la Unión Soviética. Y bueno, así se ha llegado a la situación de hoy. Pero fíjate, si te das cuenta, la propuesta de Stalin de mantener una Alemania neutral, desmilitarizada, no nos suena a nada. No suena a mantener una Ucrania neutral y desmilitarizada. No vemos que las causas del conflicto siguen siendo las mismas. La de un avance de los países aliados capitalistas hacia Rusia. ¿Con qué objetivo? Con un objetivo claramente geopolítico. No tenía que ver la ideología, si no hubiera cambiado ahora mismo. O, por ejemplo, si hubiese sido la ideología, bueno, pues ¿a qué vino la intervención de 17 países en la guerra civil rusa? Hay que recordar que los estadounidenses invadieron Vladivostok. O los checos llegaron hasta la Asia Central, hasta la zona de Ekaterimburgo. Es decir, cuidado. Es decir, no, hay una continuidad en la geopolítica del Imperio Ruso a la Unión Soviética y de la Unión Soviética a la actual Federación de Rusia. Y es que siempre las potencias anglosajonas han visto que Rusia era un lugar de expolio de riquezas. Es una quinta parte del mundo, prácticamente, y entonces pues se sabe de las riquezas y del gran negocio que puede significar
desintegrar y luego explotar a Rusia, como lo hicieron en África o en América, ¿no? Es decir, aquí hay una cosa que cualquiera puede reflexionar sobre ello, ¿no? Esa Rusia, la expansionista, ¿no? El imperio ruso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero basta observar una cosa. ¿Cuántos países de otros continentes tienen el idioma ruso como idioma oficial? Porque del idioma británico sí hay unos cuantos, ¿eh? Del inglés, del español, del francés, incluso del alemán. En África había. ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen el idioma ruso como idioma oficial? Porque todo lo que eran las repúblicas del Asia Central han recuperado sus idiomas, el uzbeco, el tayiko, el turkmeno. ¿Cuántos? Eso nos indica, efectivamente, la acción expansionista del Imperio Ruso, de la Unión Soviética y de la actual Federación de Rusia. Y esto se lo echan a la cara unos tipos que han estado, bueno, pues utilizando colonias en África, en América, en Asia, en el Pacífico. Es decir, yo sé que esto puede chocar, pero es una realidad. Es una realidad. Entre los cerebros o entre los teóricos de el avance de la OTAN tras la disolución de la Unión Soviética, en este momento histórico en el cual hubieran podido generar de alguna manera lo que no pudieron después de la Segunda Guerra Mundial y lo que efectivamente habían comenzado con la detente entre Occidente y Oriente con los acuerdos de Helsinki. Recuerdo ahí a Brzezinski, al polaco-estadounidense, teórico de la relación con Rusia, quien directamente presentaba abiertamente el proyecto de la disolución de Rusia y la creación de 3 partes, lo presentaba él. Sí, otros han otros decidido querían por más. 8 o 12 partes. Sí, Sí, en el proyecto de expansión de la OTAN, llevado a cabo a partir de entonces como programa político, con el objetivo ese, finalmente, la destrucción de Rusia. En cierta manera, qué ingenuos los rusos, por lo menos qué ingenuo Gorbachev, qué ingenuo Yeltsin y qué ingenuo el joven Putin también, ¿o no, Juan Antonio? Sí, a ver, eso es un defecto ruso, la ingenuidad. Es decir, no les ha pasado más veces. Lo que pasa es que cuando llega Putin, a ver, a Yeltsin, lógicamente, este hombre era un títere, un personaje manejado por una mafia que tenía alrededor, la familia, ¿no? Toda una serie de oligarcas, muchos están en Occidente, otros han pasado a mejor vida y algunos están en la cárcel. Pero aquello era una cleptocracia de la peor especie, ¿no? Gorbachev fue un ingenuo porque realmente él conscientemente trabajaba para Occidente. Él quería que Rusia, o sea, la Unión Soviética fuera una parte más de Occidente, es decir, así de claro. Es decir, a uno le pueden llamar traidor, otros ingenuo o iluso o como queráis, ¿no? Loco, realmente. Pero a Putin le pasa algo parecido, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, los años 90 fueron tremendamente duros para Rusia como para no ver, es decir, no, alguien que quiera su país va a intentar levantarlo y, bueno, tiene una especie de ilusión de que esa Rusia, pues, hombre, pertenezca a ese grupo de países, a esa Europa, que entonces en Europa, que era un gigante económico, políticamente no lo era, pero no sé por qué está en la razón. Los rusos han pensado que de alguna forma eso se podría reformar. Yo creo que por una casualidad, porque coincidieron en esa época inicial de los primeros años de gobierno de Putin, coincidieron una serie de líderes europeos que eran amigables con Rusia. Estamos hablando de Gerhard Schröder en Alemania, o del propio Berlusconi en Italia, de Chirac Sarkozy en Francia. Es decir, una serie bueno, estaba
En España estaba Aznar, recuerdo que se entrevistó con Putin, presidente del gobierno español. Es decir, es que, y le recibió el rey de España. Es que aquí habría que sacar de la hemeroteca muchas fotografías de todas estas sabandijas que en su momento, es decir, le recibían al presidente de la Federación de Rusia, un poco menos que, vamos, un líder de la libertad. ¿Por qué? Porque todos pensaban explotar a Rusia. Todos pensaban en el botín. Todos pensaban en el botín, porque Putin llega pensando que es un hombre manejable, va a ser un hombre manejable por esos círculos de oligarcas que existían en el Kremlin alrededor de Yeltsin, ¿no? Cuando esto no es así y se percatan, entonces ya la cosa empieza a ser más cruda, ¿no? Y a partir de 2007, en esa conferencia de Múnich y posteriores años, y cuando van cambiando estos primeros ministros, esos gobernantes de países occidentales, cuando ya Israel se va y acaba llegando Merkel, Berlusconi se va y acaba llegando los Draghi y compañía, se va Sarkozy, llegan los Hollande y compañía. Es decir, ya es otra clase política más formada en determinadas escuelas relacionadas, por ejemplo, con el foro de Davos, el Foro Económico Mundial, y que no tienen que ver con, bueno, pues lo que eran familias políticas que existían en su país. Como Berlusconi era un personaje mediático, es decir, más allá de lo que pensemos de él, ¿no? Es decir, un personaje mediático y no venía de formarse en las escuelas de las élites globalistas. Era un tipo que había hecho dinero un poco como Trump, había hecho a sí mismo y ya está, ¿no? En definitiva, cuando cambia ya esas direcciones políticas en los países de Europa es cuando en el Kremlin se percatan de que no hay nada que hacer, porque lo que viene después es algo mucho más dirigido ya desde las potencias anglosajonas, sobre todo desde Washington, y ya no va a permitir de nuevo es la búsqueda esa de una entente de ese eje París-Berlín-Moscú y cosas por el estilo que sí se hablaron entonces, que eran conversación común para hacer de Europa una gran potencia, con autonomía estratégica, con soberanía. Bueno, eso se derrumbó como se derrumbó el proyecto de Constitución Europea y de ciudadanía europea y como tantas cosas, porque las cosas volvieron a su cauce. ¿Cuál era su cauce? El de mantener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes abajo. Y así, efectivamente, es como hemos llegado hoy. Bien. Qué interesante todo esto para la reflexión sobre el presente, ¿no, Juan Antonio? Claro, hay que decir, Ezequiel, que a ver, es que hay que ponerse, algunos lo hemos vivido, ¿no? Tú imagino que serías muy jovencillo, no sé si lo viviste, cuando el colapso de la Unión Soviética. Pero vimos claramente, pero muy pronto, vimos que esto era que las élites occidentales perdían el miedo. Al perder el miedo, se acabó el estado del bienestar, se comenzaba ese proceso de destrucción sistemática del estado del bienestar. Lo vimos en España y se vivió en toda Europa. Llegaron las políticas neoliberales, las privatizaciones, las políticas de ajuste, ¿no? Las políticas de ajuste. La señora Merkel imponiendo políticas de ajuste a toda Europa. Hasta que llegó la crisis financiera, que curiosamente coincide más o menos en el tiempo con ese discurso de Putin en Múnich, ¿no? 2007-2008. Y también de aquellos años fueron las políticas de shock en Europa del Este, esas políticas que llevaron a la absoluta pobreza a países enteros, Bulgaria, Rumanía, la misma Polonia, es decir, Chequia, es decir, las guerras de los Balcanes. O sea, todo eso ocurrió en aquellos años. Entonces no era la Rusia expansionista, ni Putin era el monstruo, el ogro al que ahora apelan, ¿no? Es decir, no, hay que recordar. Belgrado no lo bombardeó Putin. Lo bombardearon los criminales occidentales. Los políticos criminales occidentales. Porque aquello fue una agresión sin ninguna resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la amparara. Entonces, las cosas hay que acordarse.
y de cómo se generó el conflicto en Georgia, o antes todavía el conflicto en Transnistria. Es que la memoria es un mal tema, y por eso desde los medios de comunicación, la educación y demás, se intenta apagar la memoria con 4 clichés y 4 fotografías, para que no se conozca cuál es la auténtica realidad. La auténtica realidad. El relato fantasmagórico nos han estado vendiendo durante décadas. Y entonces, bueno, pues Europa inicia un proceso de solidificación, es decir, después de las políticas, de la apertura al este, después de esos primeros años de Putin, comienza un proceso de solidificación, ya después de la crisis económica del 2008, etcétera, en lo cual se ha instalado claramente una cleptocracia, una organización criminal en Bruselas, en el cual, bueno, pues, ¿qué ha llevado? Ha llevado a la proletarización de las clases medias, a la catástrofe demográfica, como decíamos, con una clara sustitución de población, trayendo flujos de inmigrantes, no siempre de zonas de guerra o de catástrofe, ni muchísimo menos, sino extrayéndolos de países africanos que necesitan a esa población para su propio desarrollo. Pero como se expoliaba también a todo el Sahel, al norte de África, a África, y se expoliaba a todo el mundo, pues claro, la gente no tiene posibilidad de desarrollarse, ¿no? Financiarización de la economía, la desintegración social, que ha dado lugar precisamente a toda una reacción populista en muchos países de Europa. ¿Para qué vamos a hablar de la agenda verde, la pandemia, y cosas así? Una represión creciente, un aumento del control social, de las políticas belicistas, la falsificación de la realidad por parte de los medios de comunicación, una clara acción de guerra cognitiva que sufren los pueblos europeos. Incluso ya, últimamente, ya hemos podido, en la burla ya al propio sistema democrático, con golpes de Estado, injerencia en países, desestabilización en otros países, falta de libertad política, anulación de candidatos, anulación de elecciones, o directamente fraude electoral como en Moldavia. Es decir, hemos visto de todo, intentos de revolución de color en Georgia, es decir, intentos de magnicidio como en Eslovaquia. Es decir, hemos visto de todo. Y por último ya, claro, para tapar toda la inmensa crisis en la que ha llevado al continente estas políticas, pues el rearme, ¿no? El rearme como forma de superar la crisis capitalista y la desindustrialización y como sistema de seguridad totalitario ante la posible reacción a una situación que es claramente que nos lleva al desastre y a la desaparición, si no se corrige. Clarísimo el análisis, Juan Antonio. Si recapitulamos lo dicho y generamos una conclusión a partir de todo esto sobre el presente, antes de comenzar con el análisis hacia el futuro, podría parecer la idea de que en realidad el rechazo a Rusia representa el rechazo a una alternativa a todo este devenir para Europa, en tanto Rusia con Putin pudo generar un modelo distinto al del neoliberalismo económico y la unipolaridad subordinada a los Estados Unidos, o también, bueno, o aparecen más cosas, o en realidad esto responde a todas estas cuestiones. Es decir, el modelo hubiera surgido con el propio desarrollo. Es decir, en un momento en el cual hay una profundísima crisis económica, 2008, 2010, recordémoslo, las políticas de ajuste, bueno, acordémonos del caso griego, hombre, que fue sangrante, fue sangrante. Es decir, el modelo hubiera surgido del propio desarrollo del proceso. Lo que sí garantizaba el hecho del acercamiento a Rusia o el acercamiento de Rusia al tema de Europa
era tener la potencialidad suficiente para tener soberanía. Y si tienes soberanía, tienes libertad para poder decidir el modelo de desarrollo que tú quieres. Sin soberanía no puedes. Y la soberanía la daba a Rusia, ¿por qué? Porque Rusia proporcionaba las materias primas y la energía que la industria europea necesitaba para su desarrollo y poder competir frente a unos Estados Unidos que habían tenido el predominio económico y además tienen el dólar, y frente a una China que era una potencia emergente que estaba empezando a copar las cadenas de distribución comercial por todo el mundo. Claro, ¿qué es lo que podía garantizar Europa el poder tener una silla en esa mesa? Pues lógicamente la industria alemana, el desarrollo tecnológico, científico y financiero de Francia, de Italia y de otros países europeos, y hombre, pues la potencia militar como paraguas militar ruso, la energía y las materias primas de Rusia. Es que eso era la pieza complementaria que hacía falta para que Europa hubiera tenido soberanía y, por lo tanto, capacidad de construirse según fórmulas distintas que no fueran las anglosajonas, sobre todo las norteamericanas. Pero es que además, como comentaba antes, en el este de Europa, Bielorrusia, en Ucrania, en Rusia, sí que se habían mantenido valores tradicionales típicamente europeos, en la música, en las artes, en la ciencia, en muchos aspectos, con su propia plan de carrera espacial, es decir, cosas que Europa había ido perdiendo en décadas porque se habían impuesto unas formas culturales, ideológicas, muy distintas, halógenas, extrañas, mientras que eso no ocurría en el este. El aspecto religioso, simplemente, por decir uno. ¿Cómo es posible, piénsenlo, que en la Europa atea y comunista del este es donde se mantuvieran las tradiciones religiosas de una forma más, sí, por decirlo, tradicionales, que en una Europa occidental prácticamente en proceso de descristianización, donde cualquier secta se la consideraba como cualquier otra religión, donde entraban creencias también propias de otras civilizaciones y donde se ha resultado un melting pot en el cual, bueno, pues es muy difícil establecer valores sociales individuales, cada uno los lleva, pero valores sociales muy distintos, muy difícil, porque es un hecho cultural. La religión es un hecho cultural como tantos otros. Y al final es reflejo de la identidad de los pueblos. Y Europa se ha ido quedando sin identidad. Sí se mantenía en la Europa del Este, que sí era europea, y se mantenían esas identidades. Bueno, pues claro, se llega a un punto, a esta situación actual, donde ya no hay, bueno, y había que evitar que esa Rusia, que ese este de Europa, que no entraba, en este caso ya por culpa de Putin, no entraba en los esquemas neoliberales, no solo económicos, sino también desde el punto de vista cultural y social y político, no entraba en los esquemas, mucho menos ya en la cultura woke posteriormente y todo demás. Esto, claro, esto ya, es decir, esto en Rusia es mental al diablo, ¿no? Es decir, entonces, claro, no podía ser. No podía ser y aviso, había que evitarlo como fuese. Y se evitó, y lo han evitado. Sí. Ahora, de Y Putin, además de... han arrojado a Sí, Rusia hacia China, hacia India, sí. hacia Asia. Putin acompaña la soberanía cultural con la soberanía económica también, porque determina la restatización de los resortes de la economía rusa en cuanto a la energía y al armamento, no Los de toda la estratégicos. economía, No, los estratégicos, claro. los estratégicos, Claro, y la planificación. y políticamente establece la soberanía política a través de la, ¿cómo caracterizarlo? El disciplinamiento de las clases dominantes rusas. Él llama a los oligarcas, si ustedes van a generar riqueza,
adelante, pero si quieren participar en política como hasta ahora y capitanear los destinos de Rusia en contra del interés nacional, entonces van a desaparecer. Lo que no puede Europa, la cual genera una clase dominante cada vez menos europea, menos nacional, más globalista, en este caso sí la podemos caracterizar de esa manera, y por eso presenciamos frente al desastre de la economía europea el silencio absoluto de sus clases dominantes, de su gran empresariado, de sus grandes capitalistas, porque responden a los intereses no responden a los intereses nacionales. Claro. Putin sí pudo eso, generar un proyecto de país con las clases dominantes metidas dentro de ese proyecto. Y es el peligro para Europa en gran medida. Esto fue un proceso muy difícil. Es decir, ten en cuenta que Putin a los 2 años de estar en el gobierno ya sufre el primer intento de golpe de Estado por parte de los oligarcas. Por eso, algunos pues, han pasado mejor vida, otros acabaron en la cárcel, ¿no? Y muchos se iban hacia Occidente con el dinero que habían robado. Es fundamentalmente a Londres, que acabó tomando el nombre de Londongrado, para que nos hagamos una idea. Todas estas buenas gente que compraban clubes de fútbol, como Abramovich, o tenían pasaporte israelí, y ahora, bueno, pues van por todo el mundo luciendo ese pasaporte, pues claro, no pueden lucir el pasaporte ruso, ¿no? Que alguno todavía conservará, imagino. Lo cierto es que, bueno, Putin reestataliza de alguna forma parte de la economía. A muchos de estos, los que son presidentes de empresas que decidieron aceptar las condiciones, bueno, pues han estado hoy, han hecho dinero, porque, es decir, eran dirigentes de empresa y tenían la propiedad de muchas empresas. El porcentaje de beneficios importantísimo de esas empresas iban al Estado. En algunos casos, el 50% del beneficio de esas grandes empresas iban al Estado. Gracias a eso se pudieron crear los fondos soberanos rusos que han permitido el desarrollo, porque el que conociera la Rusia de 2002 o de 2005 y vaya a la Rusia de 2025, sabe perfectamente cómo ha cambiado ese país. Lo sabe perfectamente, lo ha podido ver in situ. No hace falta que se lo cuente nadie. Evidentemente, los que no van por allí, que se dedican a todo el día a ladrar, a pegar alaridos desde los medios de comunicación, bueno, pues eso no, seguirán manteniendo la mentira, y ya está, pero bueno, es decir, allá ellos, tampoco, es decir, hay cosas ya que no se pueden evitar. Entonces, bueno, pues efectivamente, ese modelo en el cual existe planificación indicativa, como había existido en los países de Europa Occidental durante las décadas del keynesianismo, del estado de construcción del estado de bienestar, que había planificación indicativa, Francia, en Alemania, el ordo del liberalismo que decía, el liberalismo ordenado, es decir, planificado. Es decir, bueno, pues esto es lo que, bueno, es un modelo que efectivamente existe en Rusia que podía haber, iba a decir, podía haber traído a Europa. No, si ya había estado en Europa, si ya había estado. Es decir, era de nuevo, bueno, retomar políticas que habían sido exitosas durante los años 50 y 60 y parte de los 70. Pues, fundamentalmente está la crisis del petróleo del 73. Crisis que viene, hombre, primero porque ya era hora que también los países productores de petróleo cobraran algo más y se les dejara de expoliar, ¿no? Pero hay que recordar que viene, ¿por qué? Por defender a Israel en otra de sus guerras, la guerra del Yom Kippur, porque no aceptaba la creación del Estado palestino. Curiosamente, seguimos así todavía, después de casi no, 50 años. 50 añitos, y seguimos en las mismas. Y Europa sigue pagando las consecuencias de eso. Solo que ahora, bueno, pues tiene una clase política y unos dirigentes que todavía son más rastreros, más gusanos de los intereses corporativos y extranjeros de lo que eran en su momento, pues no sé, un Mitterrand, ¿no? O un Helmut Kohl o alguien así, ¿no? Es decir, esto ha ido a peor, mucho a peor. Es decir, ni siquiera un Edward Heath británico, ¿no? Es decir, es que al final, es decir, la primera caída llegó con el año 90, y entonces ya surgió, sí, estaban Kohl o ya Chirac, pero ¿quién estaba ya en Londres? Margaret Thatcher. Y en Estados Unidos estaba Reagan.
Y estos al final, en un proceso que no es breve, pues van imponiéndole a toda Europa que ya no hay que temer a las divisiones soviéticas y, por tanto, todos aquellos beneficios sociales, de cuidado de la clase trabajadora y todo aquello, eso se puede empezar a desmontar, ¿no? O sea, tranquilamente. Juan Antonio, una pregunta más relativa al presente, a todo este análisis y la situación presente. Los líderes europeos actuales, incluso los líderes estadounidenses, ¿están conscientes de esto y presentan mentiras y la narrativa oficial de la Unión Soviética malvada, de la conquista de Europa y de la amenaza rusa, etcétera, etcétera? ¿O en un proceso de decadencia cognitiva, de decadencia formativa, comienzan realmente a metabolizar la propaganda, a metabolizar las mentiras y para ellos efectivamente en sus cabezas, en su imagen del mundo, Rusia representa una amenaza y el día de mañana, terminada la guerra en Ucrania, va a comenzar una invasión de Rusia contra Alemania? No, a Dicho ver, fácilmente, ¿son o sí. se hacen? Esa es la pregunta más No, sencilla. no, no. A ver, yo creo que hay gente que se hace por, porque tiene perfectamente conocimiento de la realidad, ¿no? Seguramente muchos asesores, asesores militares, gente que está en altos cargos y que conoce perfectamente, los servicios de inteligencia y demás, conocen perfectamente la realidad. Yo creo que estos en cualquier caso se lo hacen, ¿eh? Los locos, que seguramente muchos de ellos están además dirigiendo gobiernos ahora mismo, estos que se lo creen. Es que eso es lo peligroso, que se lo creen, que piensan que es así, es decir, parece mentira, pero piensan que es así. Esta es la locura, que por ejemplo, hoy mismo, en este presente, el presupuesto de la OTAN, presupuesto militar, con el 5% del PIB, incluyendo lógicamente como país de la OTAN a los Estados Unidos, va a sobrepasar los 2 billones de dólares. Eso es 20 veces el presupuesto de defensa de Rusia. ¿A quién le cabe en la cabeza? Salvo que se sea un profundo imbécil, un profundo indigente intelectual, un auténtico mamarracho sin neuronas, ¿a quién le cabe en la cabeza que Rusia va a iniciar una ofensiva, una especie de operación Barbarroja al revés, entrando en 3 direcciones por toda Europa y llegar hasta Lisboa? Eso, a ver, ¿a quién se le ocurre? Si repasamos la Guerra Fría, si repasamos el final del Imperio Ruso, lo que vemos es la intervención de 17 países en Rusia. Ingleses, franceses, checos, polacos, yanquis. Si repasamos durante la época de la Guerra Fría, los documentos desclasificados de la CIA ya nos sirven para indicar claramente cómo la sublevación en Hungría fue provocada por la CIA, cómo la desestabilización en Checoslovaquia, que dio lugar a la intervención en 1968 de las fuerzas del Pacto de Varsovia, también fue provocada agudizando una serie de contradicciones internas dentro del Partido Comunista. No es que no hubiera ahí, no, es que eran luchadores por la libertad y querían ser occidentales. Esto es otra monserga que han estado vendiendo, ¿no? Ya sabemos perfectamente que todo el movimiento de solidaridad en Polonia, aquel de Lech Walesa, también fue promocionado, organizado, financiado desde la CIA y desde el Vaticano. Y Lech Walesa fue agente al servicio de los norteamericanos. Y el golpe de Estado que se da en Polonia por el general Jaruzelski fue precisamente para poder evitar la intervención de las tropas del Pacto de Varsovia. Es decir, en cambio, en Occidente, ¿qué podemos decir? Que a lo mejor la Unión Soviética financiaba algún partido comunista. Como si
las fundaciones alemanas, por ejemplo, la Konrad Adenauer o la Hans Seidel, no estuvieran financiando los partidos políticos españoles, por ejemplo, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular. ¿Pero qué pasa? ¿Qué piensan? Somos todos tontos, que no sabemos las cosas tal como ocurrieron. Es decir, pues sí, efectivamente, Moscú podría financiar a lo mejor algún partido comunista. Yo imagino que fundamentalmente el portugués, el francés, que eran más prosoviéticos, ¿no? No aquel yo del eurocomunismo que sacaron el PSI italiano y que luego le siguió Santiago Carrillo en España y demás, ¿no? Pero de la misma forma que la Fundación Norteamericana, las fundaciones alemanas, financiaban a los partidos socialdemócratas y democristianos en toda Europa. Pero desestabilizar países, como se hizo en el este, eso la Unión Soviética nunca lo hizo en Occidente. Ni tampoco provocó golpes de Estado, como el de Turquía o el de los coroneles griegos. Tampoco provocó golpes de Estado. Es que hay un sesgo hay una especie de disociación cognitiva, ¿no? Es decir, de que es al final un sesgo de proyección, ¿no? Que se dice, es decir, que es adjudicar al otro lo que realmente estás haciendo tú. Porque aquí, por ejemplo, hay que recordar, mira, es que te van surgiendo cosas que te traes a la memoria, ¿no? Por ejemplo, la red Gladio, organizada por la OTAN en Europa, donde responsable de una multitud de cadenas de acciones terroristas que se achacaban a la extrema derecha o a la extrema izquierda, da igual, pero que estaban hechas desde los cenáculos de la OTAN. Por ejemplo, la bomba en la estación de Bolonia, decenas de muertos. Sí, la red Gladio de la OTAN. No era una red soviética ni nada por el estilo, era de la OTAN. Por decir uno, ¿no? Es decir, por irnos a ese aspecto, simplemente, ¿no? Y esto ha ocurrido siempre. Porque, entre otras cosas, porque efectivamente los países europeos nunca han podido disponer de soberanía para poder decidir qué es lo que querían hacer. Quitando, como digo, ese periodo, ¿no? El general de Gaulle, con el cual se creó la fuerte trap francesa, del arma nuclear francesa. Se salió del entramado militar de la OTAN. Luego ya luego Sarkozy la volvió a incluir, ¿no? Es decir, por eso digo que ha sido claramente un ir a peor, ¿no? En todos estos años se ha ido a peor, hasta llegar al monstruo que se ha construido, que, bueno, es lo que es, y yo creo que cada día son más los conscientes, un mayor número de europeos de que, bueno, pues esto es un cáncer que nos lleva al final. Y si comenzamos con la mirada hacia adelante, Juan Antonio, hacia el futuro, ¿cuáles las perspectivas a partir de la línea actual de Europa? Con, bueno, von der Leyen, con los líderes europeos, con la sumisión a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Por ahí, por cierto, las palabras del primer ministro portugués del día de hoy, caracterizando a Trump como a un agente ruso y soviético. Y soviético, Yo lo de soviético encima, bueno. No, es que el subconsciente te retrae las palabras. Claro. Sí, ¿no? Bueno, esta línea, la continuidad de esta línea, o un proyecto alternativo, y ¿con qué características, con qué formas posibles? Bueno, vamos a ver. Aquí esto es una reflexión, lógicamente, bajo mi subjetividad también, ¿no? Es decir, es una reflexión, yo solo veo dos caminos. Un camino es el de mantener la ruta actual. Si mantenemos la ruta actual, es decir, bueno, pues poco a poco va a ir desapareciendo la base cultural, económica, científica y demográfica europea, y nos llevará a que lo que tengamos sea un grupo de estados fallidos en Europa. Y eso será el fin de Europa. El fin de Europa porque, bueno, se perderá su identidad.
se perderán los valores que realmente conformaron la civilización europea, se establecerán poblaciones y núcleos de población importantes venidos desde fuera. No es posible exigirle a la gente que venga de fuera que renuncie a su identidad para asumir una identidad que ni siquiera es europea, que es una identidad venida de fuera, desde el otro lado del Atlántico. Y que deje de ser musulmán o seguir sus tradiciones, su identidad africana o lo que sea, para adoptar el modo de vida americano, ¿no? Y Hollywood. No podemos exigirle eso a la gente que viene. Por tanto, como no va a ser así, porque ellos sí guardan su identidad, esto se va a convertir en una colección de bantustanes con distintas normas culturales, a lo mejor incluso hasta legales, dependiendo de los sitios, donde lo que va a haber es una pérdida progresiva de esa identidad europea. Por supuesto, todo dentro de un proceso de desindustrialización y de proletarización, con caídas de más beneficios sociales y laborales de los que ya han caído, con la desaparición prácticamente del estado del bienestar. Ahí están las declaraciones del señor Schmerz de estos últimos días, de que Alemania ya no puede sostener el estado del bienestar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, o sea, para armas sí hay, para Ucrania también, pero ya los alemanes van a tener que pagarse la sanidad. O sea, el orgullo de la Europa central desarrollada y de la nórdica, que nos miraban a todos por encima del hombro, ya entonces van a tener que pagarlo. Ya no hay, ¿verdad?, estado de bienestar, ya no es posible ni mantenerlo ni nada, a pesar de que vengan millones de inmigrantes a los que se explota. Ni siquiera así. Bueno, pues esto nos indica que hay un camino que lleva al fin de Europa, que acabará convertido en una especie de tribu de estados fallidos, algunos prácticamente en guerra civil, acordaos de lo que os digo, y con una inestabilidad creciente, en un proceso de balcanización y de troceamiento de muchos de los actuales estados. Y bueno, pues ese es el camino del fin. Ese es el camino del fin. Dirán, qué pesimista eres. Bueno, hay otro camino posible. Ahora voy a sacar la cara optimista, ¿no? A ver, si decimos que el gran problema de Europa de las últimas décadas ha sido la falta de soberanía, pues el otro camino es de intentar recuperar la soberanía. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a una especie de lucha de liberación nacional, para que los Estados europeos recuperen la soberanía. Y que los Estados europeos recuperen la soberanía es que hay que recuperarla también respecto a la Unión Europea y respecto a la OTAN. Como la Unión Europea y la OTAN son, como he dicho antes, eran instrumentos de agresión a Rusia e instrumentos de, bueno, pues de ir solventando las catástrofes para mantener los intereses de las clases dominantes parasitarias, pues esa lucha de liberación nacional tiene que pasar por la destrucción de la Unión Europea y de la OTAN. No basta simplemente con salirse, creo que lo he comentado ya en algún programa, no basta con salirse, no son reformables y no basta con salirse, porque al que salga irán a por él. Y lo hemos visto, cómo incluso dentro se ataca a Hungría, se ataca a Eslovaquia, se presiona a Georgia, se presiona a Moldavia, se presiona a Serbia. Como a otros no les queda más remedio que andar con la boca callada. Por lo tanto, ¿qué hay? Primero, resistir, la resistencia. Y de la resistencia pasar a la reconquista de la libertad. Y después dar el golpe final, acabar con todo esto. Y así, bueno, pues si se recupera la soberanía, entonces es posible plantear un camino hacia los BRICS, a unirnos a ese mundo multipolar, donde sí se sientan China e India y Brasil y Rusia, y a lo mejor es posible recuperar un proyecto en el cual
esa parte de Europa que ahora mismo tenemos desechada, que es una vergüenza. Estamos hablando de Rusia, de Bielorrusia, de países del Cáucaso, pueda reintegrarse, quizás seamos nosotros los que nos tengamos que integrarnos para conformar efectivamente la masa crítica necesaria para poder mantener esa soberanía y un proyecto propio dentro de un mundo multipolar, donde también van a estar sentados otras potencias emergentes que también se están ganando a pulso esa soberanía. Y si no vamos por ese camino, y para eso hay que recuperar antes la soberanía, bueno, pues solo queda el otro que he dicho al principio, ¿no? El del fin. Es muy lamentable porque, oye, somos europeos y además Europa, bueno, pues como he dicho, con sus luces y sus sombras, pues también ha dado al mundo cosas valiosas y, bueno, pues al final posiblemente pueda quedar en tu Argentina, a lo mejor queda más pensamiento, más razón y filosofía europea de lo que podamos ver en la Europa dentro de 20, 40 o 50 años, ¿no? ¿Y el euro, Juan Antonio? Porque entre los componentes de la soberanía, sin dudas la soberanía Monetaria, económica claro. determina la posibilidad de los proyectos. No, la soberanía monetaria es absolutamente imprescindible. O sea, es decir, el euro se ha convertido en una especie de cárcel económica por la cual ningún gobierno europeo puede determinar planificar su política económica porque está supeditado al Banco Central Europeo, que es quien emite la moneda con la cual tú tienes que realizar las políticas económicas. Es imposible. O sea, el euro tiene que desaparecer en el mismo hundimiento titánico de la propia Unión Europea. Y ya veremos lo que surge en el futuro. Ya veríamos si sería necesaria una moneda de intercambio, o una moneda única, o lo que se decida en función de que sea lo óptimo para el momento en que se produzca una situación de ese tipo. Habría que ver cuáles son las relaciones de producción, cuál es la situación de clases, es decir, qué tipo de política económica habría que llevar y, por tanto, qué política monetaria, qué política fiscal, qué política industrial, etcétera, etcétera. Pero lo primero es alcanzar la soberanía alimentaria, soberanía industrial, soberanía energética y soberanía monetaria. Al fin y al cabo, a ver, muchos nos metemos con el dólar, ¿no? ¿Qué respalda el dólar? Nada. ¿Qué respalda el euro? Nada. No lo respalda nada. Es decir, chiringuito ahí, donde está la señora Lagarde ahora mismo, el Banco Central Europeo, que se dedica a emitir moneda para que no quiebren los actuales estados de la Unión Europea, con una deuda aplastante, una deuda que no se va a poder pagar. Y lo que hay que hacer es en el libro de cuentas, ¿cuál es la deuda? Se tacha y automáticamente no se paga. Es decir, lo siento mucho y así, es decir, no va a haber otra fórmula. Y esto tendrá las consecuencias económicas que tenga. Y la gente sí tiene que ser consciente que el camino de la liberación, que el camino de la soberanía es un camino de sacrificio. Y habrá que hacer sacrificios. Pero será la única manera de poder sobrevivir, de poder tener un futuro. Pues si no, no lo va a haber. O sea, y el que no lo vea es que está muy ciego, de verdad. El que no lo vea es que está muy ciego. El que no lo vea es que no se pasea por las ciudades europeas. Las ciudades de Europa occidental, me refiero. Es que no se Por pasea. otro lado, los sacrificios ya comenzaron, Juan Bueno, Antonio, ya efectivamente. comenzaron fuertemente. Nos van a acostumbrar a ello. No te preocupes que nos van a acostumbrar a ello. Sí. Yo por eso Ahora, bien. entiendo que en ese sentido, es decir, a medida que se va deteriorando la situación, también se van abriendo más esas posibilidades de que se tome conciencia de que hay que luchar de una vez por todas por la soberanía, porque la soberanía es la que te lleva a la libertad colectiva, y esta es la que te lleva a la democracia. Y si no, por lo que acabaremos es eso, una serie de dictaduras, de estados totalitarios o de estados fallidos. Es decir, la guerra civil permanente, la desintegración social y al final la ruina.
la ruina para todos. El euro y el Banco Central Europeo no solo determinan la dependencia económica de los países europeos, sino también la política, porque, por ejemplo, porque si un país quiere abandonar la geopolítica impuesta por Estados Unidos, no puede. Caso de Orbán, caso de Fico, uno de derecha, otro de izquierda, Hungría y Eslovaquia, no pueden por la dependencia de los fondos provenientes de Europa. Claro, ¿sí? no, A una costa de su propia seguridad. Y de la propia emisión de euros. Y de la propia emisión de euros. Es más, es que incluso pueden hasta congelar fondos como lo han hecho a Rusia. Es que no, es decir el Banco Central ahora mismo es una losa sobre la cabeza de los europeos, una auténtica losa, una espada de Damocles. Es una de esas herramientas en las que tienen para apretar el cuello de los europeos. Igual que la OTAN es una herramienta militar y de control, igual que Bruselas establece leyes como la de los medios digitales y por el estilo, para ir al control, a la censura, al control y a la persecución del disidente. Es decir, es que, o sea, hemos visto cosas, intervención de la policía alemana, reprimiendo manifestaciones de una forma salvaje, detención de gente simplemente por un tuit de una red social. La modificación de las leyes para incluir en ellas términos de una ambigüedad absoluta que permitan aplicar judicialmente acciones represivas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los delitos de odio hay que ponerlo en sospecha. Porque odiar es un sentimiento y es decir, no sé cómo eso puede ser un delito. Ahora bien, si tú por odio agredes a un inmigrante, agredes a una mujer, agredes, lo que se tiene que condenar es el delito de la agresión. Pero no que tú tengas un sentimiento. Es como si a mí, yo odio el fútbol, y sí, delito de odio, y me intentaran meter en la cárcel. Odio los toros, fíjate. En España habría que meter un montón de gente en la cárcel entonces. Es decir, bien, ¿para qué se hace eso? Todos sabemos que es un poco absurdo, ¿no? ¿Para qué se hace? Se hace para tener una herramienta de represión al disidente. Represión al disidente. Y hoy se utiliza en una dirección contra determinada disidencia y mañana se utilizará contra cualquier otra y contra cualquier otro disidente. Porque el lenguaje lo van adaptando a las necesidades de la represión. Cuando el presidente de Portugal suelta esa mamarrachada de que Trump es un agente soviético, se introduce en el lenguaje algo que mañana puede ser utilizado, incluso utilizado por las leyes. Al final, el que se ha identificado como objetivamente agente soviético o que ha cometido tal delito de opinión o de odio, como no sabemos cómo concretar esas cosas, pues puede acabar eso, sentado en un tribunal y acabar con sus huesos en una mazmorra. Esta es la Europa que se está construyendo. Y el que no, repito, el que no lo quiera ver es que está ya muy ciego. Ya empieza a ser parte del problema, no de la solución. O acabamos con esta gente, con estas élites parasitarias, con estas élites corporativas, con la Úrsula y su banda, con los siniestros del Foro de Davos y con toda esta gentuza, pues esto nos llevan al fin. Bueno, primero nos llevarán a una guerra, porque es lo que andan buscando, ¿no? Es decir, la guerra como forma incluso de solucionar parte de sus problemas. La guerra. Parte de sus problemas a costa de la muerte de los europeos, claro. Porque ellos no van a ir nunca al frente. Es decir, entonces, bueno, pues este es el cuadro. El cuadro es muy, muy negro. Es decir, pero quizás a medida
que la cosa se va poniendo cada vez más oscura, pues nos tenemos que acordar de aquella frase, ¿no? Solamente cuando ya la oscuridad es completa es cuando se puede ver en la lejanía la luz del túnel, ¿no? La luz de la salida del túnel. Pues es un poco la esperanza que nos queda. Quería presentar sobre el final, Juan Antonio, como demostración de la situación actual en Europa, imágenes. Muy probablemente estas imágenes van a determinar, si no el bloqueo, si no la censura de esta conversación, por lo menos su desmonetización. Pero no podemos rechazar la realidad, no podemos no presentar esto. Aquí lo sucedido, en un ejemplo más de la situación aquí en Alemania, de represión abierta, descarada, en este caso en una protesta el día de ayer cerca de Hackischer Markt, uno de los lugares más característicos de la ciudad de Berlín, en el centro de Berlín, una zona muy bonita, con mucha historia, muy turística también. Allí una manifestación contra el genocidio, y esto lo sucedido con una activista, una chica. Aquí las imágenes, esto sacado de Instagram, por eso lo chiquito del video, por eso, bueno, poco prolijo esto, pero lo vamos a presentar igual. Bueno, esta es la situación de ayer. Una chica irlandesa, por cierto, manifestando pacíficamente. Primer golpe directo a la cara. Segundo golpe de puño, puñetazo a la cara. La chica con unos ovarios tremendos, gritando, vociferando ante esto: no nos intimidan, no les tenemos miedo, pero pacíficamente, hasta que por la fuerza la coaccionan hacia la camioneta, incluso ahí con una llave en el brazo, fracturado un brazo de esta chica, o el brazo o la muñeca, según distintas versiones. Todo esto publicado hasta ahora no apareció en ningún medio. Esto solo lo presentaron con las imágenes en Instagram. Manifestación pacífica en contra del genocidio, de la nada, golpe en la cara de esta chica, otro golpe más, fractura de brazo y detenida. Esta es la situación acá en Alemania. Este es el grado de represión, Juan Antonio. Qué valientes, oye. Oh, qué valor, qué valentía tienen, ¿no? Sí, realmente admirable esta chica. Bueno, simplemente lo que hay, a ver, esto voy a decir, el día que se pueda, es decir, todos estos hijos de la gran ramera de Babilonia deberían sentarse en el banquillo de los acusados y acabar con sus huesos en la cárcel. Es decir, a ver, simplemente hemos visto una acción criminal de una banda criminal llamada Polizei, encargada por un gobierno criminal, como es el del señor Merz, en un entramado del crimen organizado que se dirige desde Bruselas. Ya está, es que es así. Y el que quiera ver otra cosa está ciego y es parte del problema. Eso que hemos visto, que ya hemos visto más, esta es la última, ya hemos visto muchas. La hemos visto en Alemania, la hemos visto en el Reino Unido, la hemos visto en Francia, la hemos visto en Italia. Esto es la acción de criminales. Vayan de uniforme o no vayan. Son acciones criminales. Y estos tipos, estos valientes, tenían que dar la cara algún día, y a lo mejor se la parten. Y si son tan valientes, no sé, pues podrían irse a lo mejor al frente ucraniano, que seguramente allí podrán desarrollar ese valor y ganarse alguna medalla. Claro, a lo mejor les cae un Iskander, que es lo que se merecen.
Bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Es que es, mira, es de tal cobardía, hombre, a lo mejor digo una frase que es un poco machista, ¿no? Pero encima una chica, pues, una panda de cerdos. Sí, la chica con muchos más cojones Vamos, que esos es una policías panda en de patota de a cerdos. muchos a los Sí, golpes. La chica sin violencia, diciendo no les tenemos miedo y mostrando una la panda de sangre de las cerdos, heridas, nada más que una eso. panda de ratas, las chusmas, y además, a ver si con un poco de suerte, ya que estoy en Madrid, me escucha el embajador de Alemania en España para decirle, eres un miserable, cobarde, que no has salido a defender a esa chica en tu país. Señor embajador, a ver si usted tiene narices, por ejemplo, de debatir públicamente aquí en España lo que está haciendo su puñetera policía de mierda. Al embajador de Alemania aquí en Madrid, que será otro miserable. Seguro, no me equivoco, seguro que es un miserable traidor. Alemania y Europa. Y no me equivocaré, seguro. Vale, a ver si me escucha. Y a ver si tiene cojones, o es un mierda también, que necesita a una panda de matones y pistoleros para reprimir a la gente. Clarísimo, clarísimo, Juan Antonio. Vamos Si no, a redondear acá. si no, ya saben, nos vemos en los juzgados. Si tiene cojones para eso también. Vamos a redondear acá porque en 9 minutos comienza Fernando su programa, su transmisión, Fernando Moragón, dedicada a la transmisión de hoy de Fernando al venidero desfile en China por el 80º aniversario del Día de la Victoria China, básicamente de la derrota de la victoria china sobre el Japón imperialista en el 45. Como siempre, Juan Antonio, un Hay que lujazo, decir, una... si me pide Sí, Ezequiel, hay que decir que el desfile va a ser todo un espectáculo. Yo recomiendo verlo en directo porque se va a emitir y se puede ver por algunos canales en las redes sociales. Es decir, se va a poder ver en directo el desfile. Ya sé quién va a estar a la derecha de Xi Jinping, que va a ser Vladimir Putin, pero también sabemos quién va a estar a la izquierda de Xi Jinping, que va a ser Kim Jong-un. O bien. sea, Acá en el yo canal lo lo, presentamos, lo seguro, recomiendo. lo vamos a presentar en vivo. Lo vamos a presentar en vivo. Aquí algunas imágenes de los ensayos. Ayer presentábamos otras, estas nuevas, publicadas el día de hoy. Recuerdo las imágenes de los reservistas belgas chocando unos contra otros en un Sí, desfile hace un tiempo y los mismos reservistas en Estados Unidos en ese desfile organizado por Trump también, patético. Bueno, acá estos en simetría y sincronía absoluta y además van a presentar algunas armitas nuevas, ¿no? sí. No, va a ser un espectáculo. Por eso digo que el que pueda verlo en directo, que lo vea, y si no, en diferido, vamos. No, no se va a parecer al de Washington, ¿eh? Increíble el grado de coordinación. Casi, casi como copias exactas. Una cosa espectacular. Hay que decir cómo el estilo militar prusiano Sí. precisamente se conservó en el este y ha pasado a países de Asia gracias al tema a la Unión Soviética. Sí, el famoso paso de ganso lo Sí, llaman, el ¿no? paso de la OCA, Es, efectivamente. o Es. paso de la Oca, proveniente de Prusia, ¿verdad? Rusia, claro, es decir, de la Alemania profunda, no la de lo que hemos visto antes, de esos uniformadillos, matones de discoteca y farloperos. Sí. Última pregunta, Juan Antonio, perdón, pero vos con tantos conocimientos históricos y militares, ¿por qué la fama de el ejército prusiano, de las Fuerzas Armadas prusianas, si en términos militares sí protagonizaron victorias, pero no tantas como su fama? El Bueno, Ejército Rojo realizó una
epopeya mucho mayor en términos militares. Sin embargo, los prusianos, el ejército prusiano aparece como referencia para todas las fuerzas armadas del mundo, desde los países comunistas hasta los países fascistas, los liberales, que por la teoría de Clausewitz. ¿Cuál es la Claro, razón para es esto? decir, la guerra moderna realmente se va desarrollando gracias a Marcel, a Clausewitz y otros grandes militares prusianos, muchos de ellos, y sobre todo el estilo militar. Un poco el orden, la disciplina que beneficia la cohesión de la unidad. Es decir, no se trata de esa frase un poco grotesca, no, el ejército de Pancho Villa, porque el ejército de Pancho Villa era un gran ejército, ¿eh? Es decir, tiene, pero bueno, esa frase, ¿no? Como si fuera una cosa caótica, ¿no? Poco, la uniformidad, la disciplina, todo eso permite una mayor cohesión de las unidades militares. Y eso es un valor importante a la hora del orden de batalla. Es decir, entonces, bueno, pues los prusianos lo desarrollaron mucho y así lo heredan muchos ejércitos del mundo, ¿eh? Es decir, y en concreto, el ejército rojo. Que dice, cuando dice, hombre, las victorias del ejército rojo, es que el ejército rojo ya era un ejército prusiano en ese sentido. Es decir, claro, es decir, y de hecho uno ve el desfile en Moscú o este desfile en Pekín y te das cuenta que ahí se ha conservado las esencias militares de prusianas. No en el ejército de la Alemania Federal, ni mucho menos en el francés, el italiano y por desgracia en el español, que en parte lo tuvo. ¿Cuál Sí, es la mayor victoria del ejército prusiano? ¿La guerra franco-prusiana hombre, sí, claro, de 1870? Fundamentalmente. Eso fue realmente, si consideramos la Primera y Segunda Guerra Mundial como guerras europeas, es decir, hubiera sido la primera guerra europea en ese sentido. Aunque podríamos hablar también de la guerra de los 30 años o cosas así, ¿no? Pero digamos ya en su forma más moderna, como ejércitos organizados ya no solamente con la infantería, sino con potencia de fuego, con desarrollo de la artillería, de la movilidad, de uso determinado de la caballería. Es decir, ya empieza a ser una cosa distinta, y de hecho se ve luego ya en la Primera Guerra Mundial, que sigue siendo un ejército prusiano, un ejército alemán, y lógicamente en la Segunda, claro. De hecho, uno ve desfilar los ejércitos prusianos alemanes y puede ver desfilar al ejército chino y verá que es ese estilo. Es decir, que fundamenta cohesión a las unidades. Mantiene una disciplina donde lo que importa es la unidad militar, que sea desde el pelotón, la compañía, el batallón, el regimiento o la división. Esa cohesión, y más si es interarmas o de armas combinadas, permite una mayor eficacia, sin duda alguna, vamos. Y por eso es la fama, ¿no?, de los ejércitos prusianos. Fueron escuela. Más allá de las victorias que pudieran tener o no, fueron escuela. Pues como lo fueron en su día las falanges griegas o las legiones romanas, los tercios españoles. Es decir, conforman determinadas escuelas. Sí, sí. Claro. Ahora, por ejemplo, los ejércitos napoleónicos, en términos de desarrollo técnico-militar, realizaron avances muy grandes y, sin embargo, recordamos a Napoleón, pero no a las Fuerzas Armadas Sí, napoleónicas. Quizá porque Napoleón, como gran militar que era, es decir, yo creo que acabó anulando a todo lo demás, al propio ejército y a sus propios generales. Es decir, Sí, claro, sí. una figura, pues, es decir, posiblemente, claro, tenías que ir a César, a Julio César o a Alejandro Magno y demás. Napoleón en ese sentido era un genio militar. Más allá de que mis ancestros tuvieran que luchar contra él, ¿no? Pero era un genio militar. Bien. Comienza entonces en un minutito Fernando Moragón, en realidad seguramente un ratito más tarde, porque él siempre con alguna demorita. Juan Antonio, un placer como siempre, un gustazo la charla y mañana tu programa, ¿verdad? En Sí, señor. DMP. Sí, Bien. señor. Hablaremos de historia. Demoledores. Hablaremos de Epa, filosofía de la historia. O apa, de bueno. cómo leer libros de historia, más bien.
¿En qué canal demoledores y demoledoras pueden presenciar clases de este nivel, análisis de esta profundidad, más que en DMP Geopolítica? No lo desaprovechen y ayúdennos con la difusión, por favor. Pulgar arriba, clic en compartir, clic en la suscripción, la campanita de notificaciones, etcétera, etcétera. Demoledores y demoledoras, hasta mañana. Chao, Juan Antonio. Un abrazo. Un saludo a todos. Adiós.